Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Acaba abril con la primera biografía que voy a narrar en el canal. Y sí, voy a hablar del que fuera bajista de Metallica desde finales de 1986 hasta el 17 de enero del año 2001. Nada más y nada menos que el increíble Jason Newsted, un hombre al cual admiro mucho por su etapa en Metallica. Y voy a hablar un poco de su vida, de quién es este hombre, de todos los proyectos de los que ha formado parte, únicamente porque en este mes de abril Jason Newsted anunció que iba a volver con el proyecto que comenzó en el año 2012 y que dejó en el aire en el 14. Vamos a ello. Jason Curtis Newsted nació en Battle Creek, Michigan, el 4 de marzo del año 1963. Actualmente tiene 60 años. Este bajista que se hizo mundialmente famoso por su etapa en Metallica. Su etapa como músico empezó en el año 1982, justo cuando Newsted tenía 19 años, en la banda Flotsam and Jetsam. En esa banda estuvo durante unos cuantos años, hasta que llega aquel 1986. Jason Newsted era un chaval que era muy fan, pero muy fan de Metallica. Tan fan de Metallica era que... Bueno, ahora os cuento lo que viene después. En el año 1986 Metallica estaba viviendo el mejor momento de su carrera porque habían publicado un disco que lo estaba petando. Ese disco se llamaba Master of Puppets y había llevado a Metallica a la fama internacional. Ya habían publicado el Kill 'Em All y el Ride the Lightning, pero Master of Puppets yo creo que fue uno de los mejores, por no decir el mejor disco de Metallica. Y Cliff Burton tiene planes de irse porque no soporta a Lars Ulrich. Y cuando Lars se entera de que Cliff se iba a ir, decidió putearle con esta decisión: eliminar todas las pistas de bajo del próximo álbum, del cual Cliff no grabará absolutamente nada. El 27 de septiembre, la noche del 26 al 27 de septiembre, hubo un accidente en el autobús donde estaba la banda y Cliff falleció desgraciadamente a la edad de 24 años. Aquí Metallica se dio un parón. Se dio un parón para decidir si continuar o disolverse. Y decidieron continuar porque eso es lo que a Cliff le hubiera gustado. ¿Qué hicieron? Buscar un nuevo bajista. Encontraron muchísimos músicos, muchísimos. Algunos de ellos eran muy buenos. Pero encontraron al fan más fan de Metallica que había por allí entre esos músicos. Ese se llamaba Jason Newsted. ¿Y qué hicieron con él? Pues aceptarlo. Y el 8 de noviembre del año 1986, Metallica volvió a los escenarios, poco más de un mes después de la muerte de Cliff. Y en ese concierto, el del 8 de noviembre, fue el primero de Jason Newsted con el grupo. ¿Y qué tal? Pues bastante bien. Ahora os voy a dejar un fragmentito en el que toca For Whom the Bell Tolls para que veáis pues cómo lo hace, ¿no? Y ya en 1986 ya se hablaba de que Metallica ponía a parir a su nuevo bajista. Y en el primer concierto de Jason Newsted lo trataron como el culo. Tocó un solo de bajo y a la gente no le gustó absolutamente nada. Es más, se lo tomaron como un insulto al propio Cliff Burton. Metallica empezó a humillarle porque pasaba tiempo con los fans. Porque era un fan, muy fan de Metallica y eso pues no les gustaba nada, que lo acabaron admitiendo. Y en el año 1987 Metallica decidió lanzar un EP para presentar a la comunidad metalera a Jason Newsted. Es un EP donde hacen covers y esas canciones que formaron aquel LP se encontraban en el disco de versiones Garage Inc. publicado en el año 1998, en el disco 2 concretamente. Llega el año 1988 y aquí Metallica publica And Justice for All y hay una canción que Jason Newsted
compone, que no es nada más y nada menos que Black Guns. Black Guns es una obra maestra y yo creo que es una de las mejores canciones que Jason Newsted ha escrito. Eso sí, con ayuda de James, y Lars también está acreditado, aunque no sé si Lars realmente compuso la canción o se tocaba los huevos. Metallica pues se consagran, ¿no? Se hacen cada vez más y más famosos, dan un tour que es muy bueno, pero aquí yo he visto que aquí a Jason Newsted lo tratan fatal, porque tiraron todas sus cosas, estaban borrachos y les dio por tirar sus cosas desde la ventana de un hotel. Y eso a Newsted pues seguramente que no le gustó absolutamente nada. Llega el año 1990 y aquí Metallica vuelve al estudio para grabar un nuevo disco y contratan a un tal Bob Rock. Bob Rock era el productor que había producido discos como el de Living on a Prayer de Bond. Muchísimos discos ha producido Bob Rock a lo largo de su carrera, que por cierto de Bob Rock quiero hablar en otro vídeo. Y aquí ya pues tienen varias demos y decidieron grabarlas en condiciones. El resultado de eso sería el Black Album, que aquí ya Metallica pues ya eran completamente mainstream. El Black Album se publicó en el año 1991 y lo petó a nivel mundial. Y al principio Metallica básicamente ignoraba a Bob Rock y se mofaban de él, porque pensaban que sus ideas pues no tenían sentido hasta que le hicieron caso y Bob resulta que tenía razón. Entonces pues ahí empezó una amistad que duró durante más de 10 años. Y Newsted, pues, ¿qué pasa con Jason Newsted? Pues que compone muy pero con muy poco, porque la mayoría de canciones pues están compuestas entre James, Kirk y Lars. Algo se compone Newsted, pero muy poquito. Yo creo que una canción por disco le dejaban componer. A Newsted le trataban no muy bien y decidió empezar una carrera en solitario en secreto, grabando varias demos a partir del año 94. Y ya en el año 95 Metallica vuelve al estudio otra vez para grabar Load y Reload, que en un principio iba a ser un disco doble, pero resulta que de disco doble nada, que el Load se publicó en el año 96 y el Reload en el año 97. Y pues, ¿qué tal? Son discos que están bastante bien, pero aquí ya se van alejando del thrash metal y se centran en hard rock. O sea que Metallica pues se vuelve como más comercial, ¿no? Como una banda más comercial que lo que era antes. Aunque a mí personalmente he escuchado parte del Load y me encanta. Y aquí Metallica pues vienen con cambios estéticos, porque se cortan el pelo todos. Aunque el primero en cortarse el pelo fue Jason Newsted, que se lo cortó a finales del 92, principios del 93. Y pues aquí Metallica se embarca en una inmensa gira por Load y Reload. Y en el año 98, pues aquí es cuando Metallica publica el Garage Inc., que es el disco que son dos discos, ¿vale? Es un disco doble. Uno son versiones grabadas entre septiembre y octubre del año 1998 y el otro son versiones grabadas entre el año 1984 y 1987. Pues Newsted cada vez se iba hartando más de Metallica. Se iba hartando más de Metallica porque no le trataban como él quería que le trataran. Era como el raro, el chivo expiatorio. Newsted se sentía incómodo con el grupo. Y llega el año 2000 y aquí es cuando decide formar parte de Ecobrain. Ecobrain iba a grabar un disco y Jason pues se lo dijo a James. Y James se negaba rotundamente a que grabaran dicho disco. Y entonces Newsted dijo: hasta aquí voy. Esto le sentó como el culo a Lars Ulrich, que ahora os voy a poner un fragmentito de la reacción de Lars cuando Jason Newsted dejaba el grupo, que es tremenda. He fucking left the band! He fucking left the band! Which part of that is... Hello?
Y aquí fue cuando ya Jason Newsted empezó a sentirse como en libertad, ¿no? Y empezó a formar parte de más proyectos. Grabó dicho disco con Echo Brain, formó parte de Voivod, en fin, estuvo en cantidad de proyectos antes de llegar al 2013 y formar pues su propio proyecto. Y aquí en 2003, bueno, en 2001, cuando Newsted se fue del grupo, contrataron a Bob Rock para que grabara las pistas de bajo, que Bob Rock, por cierto, fue el hombre que produjo el próximo disco de Metallica, que era Saint Anger. Y cuando ya reclutan a Robert Trujillo, pues es que se dan cuenta de que las cosas con Robert Trujillo son completamente diferentes que con Jason Newsted, porque es que a Robert Trujillo sí que lo tratan como a un miembro de la banda, pero a Jason Newsted no, a Jason Newsted le trataban mal, porque se acababa de morir Cliff Burton, eso les había jodido muchísimo, se habían quedado traumatizados. Y claro, pues eran todavía muy jóvenes cuando se murió Cliff Burton y Newsted se llevó pues todo el mojón. Y cuando Newsted dejó el grupo, dijo declaraciones como abandono Metallica por daño a mi persona y cosas así. Y resulta que Newsted empezó a sentirse cómodo en el año 2012, que ahí fue cuando formó su propio proyecto, Newsted. Con ese proyecto grabó un par de discos, un EP llamado Metal, que fue publicado a finales de 2012, y un disco llamado Heavy Metal, que fue publicado en el año 2013, y este proyecto pues duró muy poco. Acabó a finales de 2014, y mientras Newsted descubrió otra pasión, la pintura. Y aquí fue cuando Jason Newsted empieza a dedicarse a la pintura. Y mientras alega que su relación con Metallica, pues a pesar de todo, que actualmente no es mala y que mantiene muy buena relación con Lars Ulrich. Que es que, para que os hagáis una idea, si Cliff Burton tuvo problemas con Lars, Jason tuvo problemas con James. Y mira que raro, porque casi todo el mundo prefiere a James antes que a Lars. Jason Newsted llega al 2022, es cuando decide volver a la música y decidió formar parte de un proyecto en 2023, pero no sin antes confirmarnos que Newsted volvía, que ese proyecto que dejó abandonado hace 9 años regresaba por todo lo alto. De verdad, a ver con qué nos sorprenden, a ver si publican material nuevo Jason Newsted y su grupo. Y pues eso, gente, que así es como finaliza este vídeo hablando sobre la vida de Jason Newsted. Espero que os haya gustado mucho. Dejad un comentario, compartid y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.